¿Puedes imaginar una fiesta en la que cada movimiento, desde el más mínimo gesto hasta el cruzar por la habitación, y cada detalle visual, desde la mueblería hasta la longitud de un dobladillo, se rigiese por un complejo sistema de normas y procedimientos? Durante siglos, tales rituales fueron comunes para la nobleza europea, y aunque ya han pasado de moda, reconocemos sus componentes bajo un término familiar: el ballet. El ballet, del italiano balletto o bailecito, se originó en la Italia renacentista como una combinación de baile social y exhibición coreografiada en reuniones aristocráticas. En muchos aspectos, era una manera de controlar a las personas en la corte con formas aceptables de comportamiento, como la manera de caminar, hacer reverencia o tomar de la mano a alguien. También abarcaba reglas que regían todo desde la vestimenta hasta dónde uno podía caminar o sentarse con respecto del rey. Con el tiempo, el estudio del ballet se volvió elemento central de la vida cortesana, y acatar cabalmente la etiqueta podía hacer o destruir el éxito de un cortesano. Muchos de estos gestos cortesanos pueden verse aún en las técnicas de ballet modernas. El ballet fue llevado a Francia en el siglo XVI por Caterina de Medici, la esposa italiana del rey Enrique II. Según las celebraciones se hicieron más fastuosas, así también lo hizo la danza, con maestros de baile enseñando elaborados pasos a jóvenes de la nobleza y elementos narrativos que aportaban un tema unificador. El enfoque pasó de la participación a la interpretación, y su forma adquirió adornos más teatrales, como escenografía diseñada profesionalmente y una plataforma ligeramente elevada o escenario con cortinas y alas. Pero fue en la corte de Luis XIV en el siglo XVII que el ballet se perfeccionó en el arte que conocemos hoy. El propio Luis fue entrenado en ballet desde la infancia. Su temprano papel como Apolo, el dios Sol a los 15 años, cimentó el papel central que el ballet tendría durante su reinado. También le valió el título de Rey Sol, con su espléndido traje dorado y coreografía que fomentaban la idea del rey como gobernante por orden divino. Luis pasaría a interpretar 80 papeles en 40 ballets principales, ya fuese como majestuoso estelar o a veces interpretando papeles menores o cómicos antes de aparecer como el papel estelar hacia el final. Se entrenó a diario en ballet, así como en esgrima y equitación, y a través de su ejemplo, la danza se volvió habilidad esencial para todo caballero de la época. Pero el principal aporte de Luis XIV al ballet no fue como intérprete. Su fundación de la Real Academia de Danza en 1661 transfirió el control del ballet de los gremios locales a la corte real. Como director, nombró a su maestro de ballet personal y pareja frecuente de interpretación, Pierre Beauchamp, quien codificó las 5 principales posiciones del cuerpo aún usadas hoy. Mediante sus colaboraciones con Jean-Baptiste Lully, el director de la Real Academia de Música, y el célebre dramaturgo Molière, Beauchamp ayudó a posicionar el ballet como un gran espectáculo. Y en 1669 se fundó una academia de ballet independiente. El Ballet de la Ópera de París sobrevive aún hoy como la compañía de ballet más antigua del mundo. El ballet pasó de la corte real al teatro y sobrevivió a las revoluciones democráticas y a las reformas que se sucedieron en el siglo siguiente. Con el advenimiento del movimiento romántico, la fantasía y el folclore se convirtieron en temas centrales. Y aunque la influencia del ballet en Francia disminuiría, otros países como Rusia jugarían un papel importante en su posterior desarrollo. Por fortuna, hoy la mayoría de nosotros no tenemos que aprender complicados pasos tan solo para socializar en una boda. En vez, podemos ir al teatro para ver profesionales quienes dedican su vida al entrenamiento riguroso para realizar hazañas que hubiesen sido inimaginables en la época de Luis XIV. Para historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, filosofías alucinantes, respuestas a las preguntas más inesperadas que tienes sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal, estate atento y mantente curioso.